Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Está hablando entonces de la necesidad. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente nos encontramos para seguir reflexionando en la vida de Jesús, en sus principales enseñanzas, dentro de este maravilloso curso en el que estamos aprendiendo más sobre Él. Y estoy seguro que ya a este momento de tu vida has empezado a notar grandes cambios en tu corazón, porque la palabra de Dios empieza a impactar directamente en nuestra vida, y así se va realizando un cambio maravilloso en toda nuestra existencia. Venimos revisando ahora las principales enseñanzas de Jesús. Empezamos hablando primeramente del tema del amor, que es lo que nos configura con Él. A través del amor, nosotros somos semejantes a Él, capaces de amar y capaces de ser amados. Enseguida vimos también un tema muy importante dentro de la vida cristiana, que es el tema de la libertad. La libertad que nos hace también ser como Dios. En la libertad nosotros podemos experimentar esta posibilidad de ser y de hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Y bien, ahora hemos iniciado el tema de la oración, un tema sumamente interesante y por demás importante en la vida del cristiano. Veíamos en nuestra reunión anterior la importancia que tiene esta actividad en nuestra vida. Podríamos prácticamente decir que es la actividad más importante de un cristiano durante toda su vida. Te invito entonces a que ahora, a través de la Sagrada Escritura, conozcamos más sobre este impresionante e interesante tema de la oración. Abre por favor tu Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y vamos a revisar los versículos del 5 al 9 y vamos a ver la importancia de rezar a solas, de saber orar a solas. Dice el texto: cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues el Padre ya saben lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Vemos entonces dos enseñanzas muy importantes. La primera es que hay que orar a solas. Es importante cerrar nuestro cuarto. Es decir, es importante que haya silencio en el corazón. Dice San Juan de la Cruz que el hábitat natural de la oración es el silencio. Por eso necesitamos buscar, sea un espacio, un lugar, en donde podamos tener este silencio, para poder entrar en el corazón. La oración verdadera, como lo veremos un poco más adelante, sale del corazón, nace del corazón, brota del corazón. Entonces necesitamos un espacio en donde haya silencio en nuestra vida. Yo recomiendo hacer nuestra oración o muy de mañana o muy tarde, de manera que los ruidos de la casa ya se han aquietado. En la mañana tendremos además la oportunidad de que nuestro corazón está muy despierto. Es la primera actividad de la mañana. Así, en silencio,
Podemos entrar con facilidad en el corazón y cerrar la puerta ahí para que nos escuche Dios. No se trata de hablar muchas cosas. Se trata de entrar en comunión directamente con Dios. Y Dios habita nuestro corazón. Dice el padre Larrañaga, uno de nuestros místicos modernos, que cuando nosotros dirigimos nuestras antenas hacia afuera, es muy posible que a quien estemos tratando de encontrar no sea precisamente a Dios, sino probablemente a nuestro enemigo, que viene con pensamientos, con ideas, con confusiones. Jesús, por eso es claro, entra en tu corazón, cierra la puerta, y ahí tu Padre que ve lo secreto te va a encontrar, va a escucharte. Otro lugar muy apropiado para la oración son los sagrarios. Ir a esas capillas del Santísimo Sacramento. Ahí generalmente encontramos mucho silencio. En la mayoría de nuestros templos, las nuevas capillas están generalmente acondicionadas, con un aire acondicionado, con buenas sillas, un lugar en donde se respira Dios, donde te permite estar en silencio, donde no tengas distracciones de nada. Cuando estamos en casa, si no nos sonó el teléfono, nos llamaron a la puerta, estamos pensando en ciertas cosas porque los objetos de nuestra casa nos distraen. Es importante que tengamos un lugar especial para orar, para que podamos realmente ahí hacer silencio. En esa soledad sonora, como le llama San Juan de la Cruz, es en donde podemos escuchar con gran claridad al Señor hablando directamente a nuestros corazones. Jesús es muy claro en esto. Entra en el silencio, entra en tu corazón y ahí en el silencio, ahí Dios tu Padre se encontrará contigo. Por eso a veces nuestras oraciones no rinden el fruto que deberían, porque las hacemos siempre llenos de dispersión, porque siempre estamos llenos de distracciones. Veremos en nuestras próximas reuniones cómo podemos ir encontrando este espacio, cómo podemos fabricar en nuestra vida este espacio para orar, para poder entrar en el corazón y ahí hablar con Dios. La segunda enseñanza que nos presenta el texto sagrado se refiere a no hablar mucho. A veces pensamos que por mucho hablar y por muchos discursos, Dios nos va a escuchar. Esto lo hacen los que no conocen a Dios. Nuestro Padre bueno conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Y es verdad que le gusta que, como todo padre, sus hijos le pidan. Es algo que quizás no entendemos muy bien por qué es así, pero si tú eres padre de familia, lo sabes muy bien. Pero también sabrás que antes de que tu hijo te pida cualquier cosa, ¿no es verdad que tú ya lo sabes? Antes de que él te diga, papi, necesito unos zapatos nuevos, o papi, necesito esto, o necesito lo otro. Tú bien lo sabes, porque tú conoces a tu hijo, porque tú vives con él. Y si tú, que no puedes entrar en su corazón ni en su mente, ya sabes cuáles son sus necesidades, definitivamente que Dios nuestro Señor lo sabe perfectamente. Él sabe claramente cuáles son tus necesidades. Basta entonces con ir y hablar poco, hablar con Él. Padre, Abba, papito, tengo esta necesidad. Tú lo sabes bien. Y en ese momento, abrir nuestro corazón. Decía Santa Teresa, que la oración no consiste en mucho hablar, sino más bien en derramar nuestro corazón delante de Dios. Estar con aquel que sabemos que nos ama. Estar con Él. Muchas veces, dice San Pablo, todo esto solamente se transforma en gemidos inefables, en una serie de murmullos y una oración que brota de nuestro corazón y que se comunica directamente con el corazón de Dios. No necesitamos mucha palabrería. Nos hemos acostumbrado a la mucha palabrería. Hemos pensado que Dios nos escucha cuando nosotros le gritamos mucho. Y no, realmente Dios entra en comunión con nosotros cuando estamos en nuestro cuarto, cuando estamos en silencio, cuando abrimos nuestro corazón, cuando expresamos con sinceridad y con sencillez estas necesidades, cuando alabamos al Señor desde el fondo de nuestro corazón, etc. Cuando entras en tu corazón, cuando entras en el silencio de tu cuarto, entonces puedes entrar en comunión plenamente con Dios. De ahí pues la importancia de estar continuamente
en este espacio interno del corazón en donde podemos encontrarnos con Dios nuestro Señor. Enseguida, si seguimos leyendo, vamos a seguir viendo qué más nos enseña Jesús sobre la oración. Quisiera que leyeras conmigo a partir ahora del versículo número 9. Dice lo siguiente: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera instrucción que nos da Jesús es orar al Padre. Y la oración al Padre es una oración filial. Es referirnos a Él como papá, como papito. Seguramente en la expresión de Jesús cuando enseñaba a sus discípulos, como lo veíamos en la reunión anterior, la expresión precisa debió de haber sido: cuando oren, digan Abba, papito. Es decir, hay que referirnos a Dios con ternura, con amor, como lo hace un hijo con su padre. Así es como nosotros deberíamos de referirnos a Dios: papá, papito. Y después ubicarlo en la esfera del cielo para que te hagas consciente de que estás hablando con Dios, que sí, ha querido manifestarse a ti como tu padre. Ha querido ser para nosotros un papá. Podríamos haber sido simplemente una criatura, como los ángeles. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son servidores de Dios. Y mira nada más qué grandeza y qué maravilla el que Dios ahora nos haya hecho hijos en su propio Hijo. Somos hijos de Dios y por eso nosotros, a diferencia de los ángeles, nosotros sí le podemos decir papá, papito. Hay una expresión que de repente me gusta mucho de algunos niños que dicen papaíto. Es una expresión que nos habla de esa ternura, de esa cercanía con Dios. Nada más que cuando nosotros decimos que estás en el cielo, en ese momento inmediatamente evocamos a la divinidad. Este Padre con el que estoy hablando no es simplemente un Padre terrenal como el que nosotros tenemos, sino que este Padre es verdaderamente Dios, es el Padre de Jesucristo, Dios verdadero. De ahí pues, esta enseñanza es fundamental a nuestra vida. ¿Y cuántas veces, hermano, hermana, hemos rezado esta oración sin darnos cuenta que más que una oración, es un verdadero curso de oración? Es una forma precisa, perfecta, enseñada por el mismo Dios. Continúa el texto diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta enseñanza nos lleva a ponernos en las manos de Dios. Hágase tu voluntad. Hay un autor en México que se llama Martín Valverde y me gusta mucho una expresión que le escuché en alguna ocasión. Dice él: si quieres hacer reír a Dios, platícale tus proyectos. Si uno reflexiona en esta expresión, verdaderamente que Dios se ha de reír cuando escucha nuestros proyectos. Va a decir: hermano, hijo mío, tengo para ti un proyecto 1000 veces mayor que el tuyo. Deja que se haga mi voluntad en ti. Escucha mi voz. Sigue mi palabra. Mi proyecto es mejor que el tuyo. Es un proyecto maravilloso porque a pesar de que el tuyo es maravilloso y bueno, el mío lo supera con creces. Hágase tu voluntad. Y bueno, pues sabemos que hacer la voluntad de Dios realmente no siempre es fácil. Por eso necesitamos la ayuda del mismo Dios. Para eso envió Dios al Espíritu Santo a nuestros corazones, para que podamos hacer su voluntad. Porque vamos a encontrar muchas situaciones en nuestra vida en las que no es fácil. La oración enseñada por Jesús, la instrucción para nosotros que queremos dirigirnos a Dios, es decirle: Señor, reconocemos que tu voluntad no siempre es fácil, pero sabemos que en esa voluntad se expresa tu amor, que en esa voluntad podemos encontrar nosotros el destino maravilloso que tienes preparado. Si nosotros permitimos que Dios haga su voluntad de nosotros, seremos las personas más felices. Pero necesitamos de Él. Por eso cuando nos referimos a Dios como Padre nuestro,
La primera petición que hacemos, porque quizás sea la más importante, que se haga tu voluntad en nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto para recibirla, que tenemos una voluntad dispuesta para hacer su voluntad. Si seguimos leyendo nuestro texto, vamos a encontrar las siguientes instrucciones para cuando nosotros realizamos nuestra oración. Dice Jesús: danos hoy el pan que necesitamos. Esta siguiente instrucción es pedirle a Dios que nos dé nuestro alimento. Tanto el alimento espiritual que alimenta nuestra alma, nuestra vida, como el alimento corporal. Si te fijas entonces, no se trata de una oración que repetimos sin darle oportunidad a la mente y al corazón de reflexionar en ella. Se trata de todo un método de oración. Cuando ores, pídele a tu Padre que te dé de comer, como lo hacen todos los niños. Y bueno, es que Dios no sabe que necesitamos comer. Es que un padre no sabe que sus hijos necesitan comer. Sí. Pero el pan viene por la gracia de Dios. Es reconocer que lo que nosotros tenemos en nuestra casa, referido a la parte material, no solamente al alimento físico, sino a la casa y todo lo que la conforma. Nuestro propio trabajo procede directamente de Él. Es pedirle a Dios que nunca falte el sustento en nuestra casa. Es pedirle que tengamos un trabajo sostenible, que tengamos un trabajo digno y estable que permita llevar el sustento a nuestra casa. Es darnos cuenta que ese pan que nos comemos, o esos frijolitos, o esas arepas, o esto que estamos disfrutando en nuestra mesa, tiene como origen la bondad de Dios. De manera que entonces nos lleva también a agradecerle. Cuando yo le pido a Dios, dame de comer, me hago consciente de que tengo que comer gracias a Él, que tengo una casa gracias a Él, que tengo un automóvil gracias a Él, que tengo un trabajo gracias a Él. Reconocemos al pedirle a Dios que nos dé de comer su bondad y su largueza, porque Él bien sabía antes que nosotros le pidiéramos de comer las necesidades que ya teníamos, la necesidad del trabajo como fuente de ingreso para nuestra familia, la necesidad de una casa, la necesidad de un medio de transporte quizás, la necesidad de la escuela, en fin. Él sabe todo y Él en su largueza y en su generosidad nos lo ha dado. Cuando nosotros le decimos, danos hoy nuestro pan, estamos pidiendo, sí, que nos dé todo lo necesario para vivir, pero al mismo tiempo, en ese momento debe de brotar de nuestro corazón un río de alabanza, y sobre todo un río de agradecimiento por la bondad tan grande que nos ha dado, por la bondad tan grande que ha tenido para con nosotros al darnos todo y más de lo que necesitamos. Continúa Jesús instruyendo a sus discípulos. Dice en el versículo 12, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí encontramos una doble instrucción. La primera parte, pedirle perdón. Siempre que vamos a Él, debemos de reconocer que somos pecadores miserables, que por más que nos esforzamos, nuestra mente, nuestro corazón se dispersa, pensamos lo que no queremos, decimos lo que no queremos. Recordamos aquellas palabras de San Pablo, capítulo 7, verso 14, a partir del verso 14 de la carta a los Romanos, en donde nos dice que el bien no nos sale, es el mal el que brota de nuestro corazón. El bien que queremos hacer no lo podemos hacer y siempre nos sale el mal. Dice, es el pecado que obra en nuestros corazones. Cuando vamos a orar, como estamos recogidos en nuestro corazón, ahí podemos revisarlo y darnos cuenta de que efectivamente hay un mal en nosotros. Podemos darnos cuenta de que efectivamente somos pecadores. Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Mira nuestra pequeñez, mira nuestra enfermedad del corazón, mira nuestra ceguera. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, perdónanos, Señor. Cuando el hombre acoge esta oración en lo más profundo de su corazón,
empieza a experimentar cómo este amor misericordioso de Dios se hace una realidad. Cómo el amor de Dios empieza a llenar su vida. Al sentirse perdonado, empieza a comprender que tiene realmente un Padre de amor. Un Padre que en la oración lo acaricia, lo acoge, lo abraza como al Hijo pródigo. Perdónanos. Perdónanos porque no sabemos qué es lo que hacemos. Por eso necesitamos, cuando vamos a la oración, decirle: Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Ten misericordia. Ya no merezco ser parte de tu casa. Trátame como a uno de tus trabajadores, pero acéptame de nuevo junto a ti. Y el Padre, obvio, que inmediatamente, como nos lo narra la parábola que Jesús propone a propósito de este encuentro con el Hijo, lo abraza, lo colma de bienes, lo colma de besos. Padre, perdónanos. Pero enseguida viene un punto muy importante. Perdónanos de la misma forma que nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho un mal. Y bueno, gracias a Dios que siempre la Escritura se queda corta y nuestro entendimiento más. Porque si Dios nos perdonara de la misma forma, en la misma medida en que nosotros perdonamos, pues no tendríamos salvación. La misericordia de Dios es muchísimo más que la nuestra. Sin embargo, Jesús nos instruye sobre la necesidad de perdonar a nuestros hermanos, porque ellos, igual que nosotros, somos débiles. Ellos también son débiles, y entonces por eso nos ofenden, pasan por encima de nosotros. Cuando Jesús está en la cruz, cuando lo están crucificando, dice: Padre, perdona a mis hermanos, perdona a estos romanos y a estos judíos que están haciendo esto conmigo. No saben lo que están haciendo. Es excusarlos. Jesús conoce nuestra naturaleza, nuestra miseria, nuestra debilidad, y sabe que con frecuencia podemos pasar por encima de los demás, que nuestras pasiones llegan a transformar nuestra vida y nos llevan a hacer cosas que quizás no hubiéramos nunca querido hacer. Por eso Jesús nos invita a ser también compasivos, a perdonar a todo aquel que nos haya ofendido, a perdonar a aquel que haya pasado sobre nosotros, porque Él también es débil como nosotros. Con este momento de la oración, nosotros nos hacemos conscientes de que vivimos en un mundo de hermanos que, igual que nosotros, tiene las mismas pasiones y que, igual que nosotros, necesita ser perdonado de Dios, pero también de nosotros. Es una invitación entonces a ser misericordioso. Fíjate cuánta riqueza, hermano, cuánta riqueza encontramos en este método de oración que Jesús nos ha dado, en esta forma particular de orar. Termina con dos instrucciones más el texto. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sabemos que somos hombres débiles, lo hemos reconocido, hemos pecado contra Él. Pero Dios sabe de esto y sabe que no está la fuerza en nosotros. Sabe que la tentación va a estar siempre cercana a nosotros. En los evangelios vemos cómo el demonio es tremendamente hábil y está buscando nuestras áreas débiles para, como un león rugiente, saltar sobre nosotros y destruirnos. No dispensa a nadie. Jesús fue tentado también. El demonio quería que fuera otra de sus víctimas. Sin embargo, no encontró en él la posibilidad de hacerlo caer en el pecado. Pero fue a tentarlo, fue a ofrecerle, fue a provocar en él sus pasiones, fue a llenar su corazón y su mente de deseos. Y Jesús se mantuvo firme porque fue ayudado por la gracia del Espíritu. Nos dice el texto que después de ser bautizado,
cuando fue reforzado por la gracia del Espíritu Santo, entonces fue al desierto y en el desierto fue tentado. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados en nuestra vida. Y el demonio va a buscar tus áreas débiles. Cada uno de nosotros tiene una pasión que es predominante en nuestra vida. Es la parte débil de nuestra existencia. Y ahí el demonio va a tratar de pescarse como del cuello lo hace un león para destruirte. Y nosotros, como lo reflexionábamos ahorita en esta carta a los Romanos, en el capítulo 7, somos débiles. No tenemos nosotros la fuerza para resistir la tentación. Necesitamos la fuerza de lo alto. Jesús, en el último capítulo del Evangelio de Lucas, del capítulo 24, en el verso 49, nos dice: espérense hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Hasta que seamos revestidos de esta fuerza que nos ayuda para poder evitar el pecado. Y nosotros se la pedimos incesantemente durante la oración. Jesús invitaba a sus discípulos a que pidieran esta fuerza. Líbranos, Señor. Tú que puedes, tú que tienes la fuerza, tú que tienes la gracia, tú que habitas nuestros corazones a través del Espíritu Santo, fortalece nuestra voluntad para que cuando venga el enemigo malo, en ese momento nosotros podamos resistir la tentación y permanecer cercanos a ti. Y la última petición en esta oración a nuestro Padre del cielo es: líbranos del mal. Así lo rezamos. Sin embargo, San Jerónimo no se equivocó a hacer la traducción del griego al latín. Y traduce en el latín: sed libéranos a malo. Es decir, libéranos del malo, del maligno, porque Él es el que está buscando nuestra destrucción. Él es el que viene a promover en nosotros todas nuestras pasiones, a incitarlas. La tentación, la mayoría de las veces se consuma porque el demonio insistentemente está proveyéndonos de pensamientos, de ideas, de argumentos para caer en la tentación. Si tú revisas nuevamente el capítulo 3 del Génesis, vas a ver cómo el demonio empezó a darle argumentos a Eva. Empezó a convencerla, a confundirla, para que ya no supiera exactamente qué es lo que Dios les había pedido y qué no. Si realmente sería bueno o no hacer lo que ya en su corazón había iniciado un proceso de gestación, desobedecer a Dios. El demonio viene con sus ideas, viene con sus proyectos, viene a convencerte, viene a darte más argumentos para que tú puedas realizar eso que tu pasión ya ha encendido en tu corazón. Señor, líbranos del enemigo malo. Líbrame de mi enemigo, del único enemigo que me puede apartar de ti. Y yo no tengo poder, pero tú sí, Señor, porque tú sí conoces sus astucias, porque tú puedes acotar su acción en mí, porque para ti todo es posible. Si el enemigo malo se acerca a mí, Señor, no sé si lo podré resistir, porque no tengo fuerzas, porque mi vida, aunque sea muy espiritual, sin ti nada tengo, nada puedo, nada soy, Señor. Líbrame entonces del enemigo malo. ¿Ves cómo esta oración, más que una oración que rezamos generalmente de forma litánica, contiene todo un proyecto, todo un programa de oración? En este programa de oración podemos nosotros ver la importancia de orar a solas, la importancia de no repetir tantas cosas, sino más bien abrir nuestro corazón, la importancia de pedir a Dios por nuestros bienes, por nuestros familiares, por nuestras cosas, por nuestro trabajo, pero al mismo tiempo que esto se convierta en un río de agradecimiento. La importancia de pedir que nos sostenga con su gracia, que nos ayude para resistir la tentación y que aparte de nosotros al enemigo malo. Gran instrucción de Dios nuestro Señor. ¿Qué más nos dice Jesús acerca de la oración? Quisiera que ahora fueras un poco más adelante en este mismo Evangelio de San Mateo, pero ahora que fueras al capítulo 7. En el capítulo 7, a partir del versículo 7.
¿Qué nos dice Jesús en este texto? Escucha. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. Fíjate cómo Dios nos invita ahora a pedir, pero con insistencia. Nos da la clave de la oración. La clave del éxito en nuestra oración es orar con insistencia. Pedir continuamente, buscar, tocar. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, insiste, búscame, no te desanimes en las primeras de cambio. Si nosotros seguimos leyendo el texto, vamos a encontrar cómo Dios está dispuesto a darnos todo y más de lo que necesitamos. El texto continúa diciendo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Pide. Yo les he dicho a mis hermanos que hay que pedir absolutamente todo, hasta las cosas más, que nosotros diríamos, más superfluas, pero de las cuales también, pues quizás nuestro corazón tiene deseo. Yo me acuerdo mucho de una persona que conocí en un retiro. Íbamos de regreso hacia su casa. Y ella nos venía platicando, a propósito de su oración, cómo era una oración confiada y que sabía que Dios siempre le escuchaba y que le concedía cosas verdaderamente increíbles. Y nos dice que en otra ocasión que ella había ido a un retiro, desde en la mañana, en su oración de la mañana, le había dicho, Señor, hoy tengo muchas ganas de comerme un pastel de chocolate. Tengo ganas de comerme un pastel de chocolate. Y bueno, esa fue su parte de su oración, había sido pedirle a su Padre bueno que le diera un pastel de chocolate. Ella se fue al retiro, nos contaba. Durante el retiro hubo la comida y no hubo pastel de chocolate. Y ella ya venía a su casa. Se había hecho tarde porque ella era servidora. Había tenido que quedarse pues a los últimos detalles del retiro. Y cuando venía de regreso a su casa, ella venía en su automóvil y venía pensando, chihuahua, se me hace que hoy me quedé sin comer mi pastel de chocolate. Llega a su casa, estaciona su automóvil y cuando va a abrir la puerta, en la puerta se encuentra una cajita que contenía un pastel de chocolate con una nota, feliz cumpleaños. Dispensa que no pude ir a tu cumpleaños de la semana pasada, pero aquí te dejo este pequeño regalo, un pastel de chocolate. Hazme el favor. Dios cumple verdaderamente hasta caprichos. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. El texto nos dice, el Padre del cielo les dará mucho más de lo que piden. Yo estoy seguro que ese pastel de chocolate venía arriba con una cereza que no pidió. Ten confianza en tu Dios. Es un Padre. Él sabrá qué te da y qué no te da. Cuando doy este tema, generalmente les digo, imagínate que un niño necesita unos tenis. El papá pues ya sabe que necesita unos tenis porque se los pidieron en la escuela para su deporte. Y bueno, pues hoy ya sabe, ¿no? Las marcas que tenemos en el mercado, que si la Nike, que si la Reebok y todas esas marcas famosas. Y pues el niño pues está ilusionado con que su papá
que tiene mucho dinero, le puede comprar unos Nike o unos Reebok o unos de estos tenis de marca. Sin embargo, el papá, que recuerda su infancia y que en aquel tiempo, pues las marcas famosas no eran las de hoy. Y quizás está pensando en unos tenis Converse, que eran en nuestro tiempo lo máximo. ¿No? Traer unos tenis Converse era traer unos tenis de marca, porque no había otros. Los demás eran, quizás no conozcas la marca Canadá, una marca muy antigua que existió aquí en México, y que bueno, pues eran zapatos económicos, ¿verdad? Tener unos tenis americanos, unos Converse, no, pues ni pensarlo, uno no podría soñar en tener unos Converse. Hoy los Converse, pues quizás no sean tan importantes como los Nike. Y entonces el niño simplemente le dice, papi, ¿me podrías comprar unos tenis? Porque me los están pidiendo para los deportes ahí en mi colegio. El papá le va a decir, por supuesto, mijo, vamos esta tarde a comprarte tus tenis. Así que el papá, ni tardo ni perezoso, se lanza a una zapatería y pide, tráigame unos hermosos Converse. Y bueno, ya te imaginarás la cara del niño, ¿verdad? Que está viendo hacia el aparador, viendo unos hermosos Nike, unos hermosos Reebok, unos hermosos tenis de estos de mucha marca. Pero no dice nada. Y entonces el papá se regresa muy contento porque su hijo trae unos tenis Converse que tanto quiso él tener cuando era joven. El niño podía haber comprado los Nike, pero no los compró porque no se los pidió. Porque no le expresó a su papá, papá, y de ser posible, ¿me podrías comprar unos de esta marca? Son los que más me gustan. El papá seguramente, que no tiene predilección, a lo mejor le diría, ¿y no te gustarían unos Converse? Mira, no papá, esos son de tu época. Hoy los Nike son los mejores, o los Reebok, o unos de estos. Y diría, bueno, si a ti te gustan, vamos a comprarlos. Y si hubiera venido el niño feliz, contento, con sus tenis de marca, los que él deseaba. Como esta señora que conocí en este retiro, con su pastel de chocolate, con todo y sus cereza. Pidan. En la oración, Dios nos escucha. Recuerda lo que decíamos hace unos minutos. Estás hablando con tu Abba, con tu papito, con el rey del universo, con el dueño de todo lo creado, con el que hace posible que se realicen todos nuestros sueños. ¿Por qué no pedirle? ¿Por qué no pedirle lo que necesitamos? Pero eso sí, hay que orar con insistencia. Papi, no se te olvide mi pastel de chocolate, ¿eh? Papi, sí me gustaría mucho un pastel de chocolate. Ora con insistencia. Deja que tu corazón se llene de la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios empezarás a descubrir qué maravilloso, qué magnífico es el Padre que tenemos, que nos da, como lo acabamos de leer, mucho más de lo que nosotros necesitamos. Jesús mismo nos pone un ejemplo de cómo es necesaria la oración insistente y de cómo hay que pedirle a Dios todo lo que nosotros queremos o lo que no queremos. Quiero que vayas a tu Biblia y ahora en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, vamos a ver a Jesús orando. Es el día en que lo van a entregar. Él se ha ido al huerto de Getsemaní, un lugar apartado de la ciudad, para poder entrar ahí en oración. Estamos en el capítulo 26 de Mateo, a partir del verso 36. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. La primera instrucción, apartarse. Decía, entra en tu cuarto. Y se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo, manténganse en oración junto conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío,
Si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús va un poco más adelante. Ahí se postra en tierra. Ahí Él entra en su cuarto. Ahí Él entra con su Padre, con su papito. En el Evangelio de Marcos, a diferencia del de Mateo, en el capítulo 14, la expresión que usa directamente el evangelista es Abba, papito. Jesús entra en su cuarto para hablar con su Padre. Y va a hablar no sobre algo que quiere, sino sobre algo que no quiere. Padre, si te es posible, si es tu voluntad, aparta de mí la pasión. No quiero morir, no quiero ir a la cruz, me asusta, me aterra lo que voy a vivir. Jesús, como Dios, ya en ese momento tenía claro en su corazón y en su mente lo que iba a pasar enseguida. Él sabía que le esperaban unos momentos terriblemente difíciles, terriblemente dolorosos. Padre, papito, te lo suplico, aparta de mí esto, aparta de mí esta pasión. Pidan, pidan y se les dará, decía Jesús. Sin embargo, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Un papá nunca le daría a un niño una pistola, por mucho que se la pida. Sabe que la pistola sería un gran peligro para él y para los demás. Dios, hermanos, le podemos pedir y le podemos pedir con insistencia, pero no nos va a dar algo que esté fuera de su proyecto, fuera de su plan. Pero Jesús, que ha dicho a sus discípulos, que los ha instruido a pedir, a confiar en el Padre, a saber que tiene un Padre que los cuida, que los ama. Este Padre ahora decidirá, es decisión del Padre si aparta de él el cáliz. Será decisión del Padre si le da o no lo que él está pidiendo. Pero Jesús, con un corazón confiado, va al Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, pero haz lo que tú quieras, haz lo que sea más conveniente para mí. Hay una oración preciosísima del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, lo acepto todo con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas, dice el Padre Carlos. Quizás lo que voy a vivir pues no es bueno para mí, pero será seguramente para otras personas. Y de hecho pues lo sabemos con claridad que la muerte de Cristo para él fue una cosa terrible, pero gracias a ella hoy nosotros tenemos salvación eterna. El texto continúa y nos dice que después de orar, verso 40, regresó junto a los discípulos y les encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchachos, pónganse en oración. Ven que estamos ahorita en un momento de grave dificultad. Les acabo de decir que mi corazón siente terror. Les he dicho esta noche que me van a entregar, que herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y ustedes están descansando. Velen, oren, para que no vayan a caer en la tentación, porque tenemos un enemigo terrible que va a aprovechar este momento de debilidad para venir a realizar el pecado en ustedes, para que la tentación no la puedan resistir. Levántense y pónganse en oración. Jesús, después de amonestar a sus discípulos, nos dice el verso 42, que se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Nuevamente insistiendo: Padre, no quiero,
Señor, si te es posible. Si no hay otra forma, pues lo acepto de buena gana. Pero sábelo, Padre, no quisiera hacerlo, tengo miedo, tengo pánico, estoy aterrado ante lo que ahora voy a vivir. Si te es posible, y para ti todo es posible, Padre, tú puedes hacer que yo no viva esta experiencia de dolor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuevamente regresó y volvió a encontrar a los discípulos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó, dice el verso 44, y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Una vez y otra vez y otra vez: papá, Padre, te suplico, no quiero vivirlo, pero hágase como tú dices. Por un lado está la petición y por el otro lado la conformidad a aceptar lo que Dios decida. Padre, quiero un pastel de chocolate, pero si no me lo mandas, voy a ser igual de feliz, voy a estar igual de contento, porque sé que esa es tu voluntad, porque en mi vida se va expresando tu voluntad y para mí es un placer vivirla, es un gozo aceptarla. Y por eso Jesús, aunque va a padecer toda una pasión terrible, al final de su camino se encontrará con paz y con alegría. Y se encontrará con paz y con alegría porque ha hecho la voluntad del Padre. Padre, dirá, todo está cumplido. He llegado a la meta, dirá San Pablo. He dado la buena batalla. Me he mantenido firme. Ahora que me espera recibir del justo juez la corona que me dará. Jesús en la cruz está listo ahora para recibir la corona de gloria que tenía desde antes de que existiera todo lo creado. Padre, ahora regreso a ti después de haber hecho tu santa voluntad. Dios nos enseña a través de Jesucristo la necesidad de orar frecuentemente, constantemente, a veces, como en este caso, repitiendo las mismas palabras. Ya no repite más, ya no hay otra oportunidad de regresar a orar, porque el texto concluye diciendo: vamos, levántense, verso 46, vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Seguramente que si se hubiera dilatado más Judas, Jesús hubiera regresado nuevamente a insistirle: Padre, no quiero, pero que se haga como tú decidas. Y con esta confianza y con esta paz, así Jesús inicia su camino hacia el Calvario, sabiendo que el Padre estará con él, sabiendo que ha orado a su Padre. ¿Y qué es lo que el Padre le dará? ¿Cómo realizará la petición que él le ha pedido? Eso no lo sabe. En el camino a la cruz sentirá el martirio, sentirá el flagelo, sentirá muchísimo dolor, pero el Padre estará con él, llenando de paz, de gozo su corazón, en medio del más terrible tormento que alguien pueda haber sufrido, porque no solamente sufría en el exterior, sino que sufría profundamente en el interior, viendo el rechazo de todo su pueblo. Jesús nos sigue instruyendo. Quisiera que ahora, en el capítulo 11, fuéramos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11. En este texto nos insiste nuevamente sobre la necesidad de orar insistentemente. Parecería como que Jesús quiere que nosotros aprendamos a que es algo que tenemos que hacer constantemente. No se trata de tener un ratito de oración en la mañana y un ratito de oración en la tarde. Se trata de vivir en oración, de orar constantemente. En el capítulo 11 vamos a ver cómo Jesús nuevamente nos insiste sobre la necesidad de orar continuamente, de insistirle continuamente al Señor. Dice a partir del versículo 1 lo siguiente: un día Jesús estaba orando en un cierto lugar
Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, de la misma forma como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan Padre. Y así, en el Evangelio de Lucas, inicia la instrucción que ya vimos sobre el Padre Nuestro. Sin embargo, en Lucas, al terminar la oración del Padre Nuestro, San Lucas tomó de los testimonios de sus discípulos algo muy importante: orar insistentemente. Y así, a partir del versículo 5, una vez que les ha dado la instrucción sobre el Padre Nuestro, dice, y añadió, terminado el Padre Nuestro, dice, y añadió: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciendo: amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantar a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. Cuando nosotros insistentemente pedimos a Dios, Dios nos lo va a dar. Y nos pone este ejemplo de esta persona que ya está dormida, o ya está acostada, que no quiere levantarse, pero tanto está, toca y toca y toca y toca y toca a la persona, hasta que dice: bueno, basta, 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 ya, te lo voy a dar. Y se levanta y le da lo que está buscando. Dios, que es infinitamente más bueno, pues nos lo dará también a nosotros. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos quiere enseñar sobre la insistencia? Quizás para convencer a nuestro corazón, o por una situación misteriosa que, la verdad, al menos yo, no alcanzo a comprender. Sin embargo, me baso en los textos que Jesús nos ha dejado para orar con insistencia, para no dejar de orar en ningún momento. Dios quiere que oremos insistentemente, que pidamos. Y si este hombre, aunque es un necio, y no quiere pararse a ayudar a su amigo, Dios, que es nuestro Padre, atenderá inmediatamente nuestra petición, aunque el tiempo Él tendrá siempre considerado cuándo es lo mejor, lo más oportuno, o si verdaderamente, como decíamos en la instrucción anterior, es que Dios nos lo dará porque es bueno para nosotros, o Él decidirá que no es bueno para nosotros y entonces no nos los dará. Finalmente, hay un texto muy importante en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en donde Jesús nos va a instruir acerca de los efectos de la oración en el corazón. En este texto que encontramos en el capítulo 4, nos habla del agua viva. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, empieza a correr por nosotros una fuente de agua, una fuente de gracia. Y Jesús nos da una instrucción muy importante para que esta fuente de gracia, esta fuente de amor, pueda correr dentro de nosotros. Nuestra oración, dice Jesús, debe de ser hecha en espíritu y en verdad. Y nos está hablando entonces de la necesidad de entrar en nuestro corazón. Cuando nosotros oramos y logramos entrar en nosotros mismos, entonces dentro de nosotros podemos empezar a experimentar que corren ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo el que empieza a desarrollar en nosotros esta comunicación plena y perfecta con Dios nuestro Señor. Jesús nos invitaba en particular a la samaritana, a que entráramos en una oración de adoración, de contemplación. El cristiano no solamente está llamado a hablar con Dios, a platicar con Él, a escucharlo, sino está llamado a lo que quizás será nuestra vida en la eternidad, a contemplarlo sin decir nada, a quedar pasmados ante Él. Y esta oración, de manera muy particular, la podemos hacer en nuestras parroquias.
cuando nosotros vamos a las horas santas, en donde Jesús queda expuesto delante de nosotros y entonces lo contemplamos. Y quizás empezamos nuestra contemplación viendo la hostia, que es Jesús mismo, pero después cerramos nuestros ojos y teniendo ya la presencia eucarística de Jesús delante de nosotros, el Espíritu Santo empieza a desarrollar esta oración en espíritu y en verdad. Porque la verdad no es la que estamos viendo. Eso que estamos viendo no representa completamente la verdad. La verdad es que Jesús, el Hijo de Dios, está enfrente de nosotros. Está completamente delante de nosotros como lo estaría en el cielo. Así está en ese momento. La oración de la contemplación, cuando lo hacemos especialmente en los momentos de las horas santas, o cuando lo hacemos muchas veces en el Santísimo, cuando estamos en la presencia de Dios. En ese momento basta con que entremos en nuestro corazón y de una forma misteriosa Dios recrea esta imagen en el alma y entonces nuestra alma empieza a experimentar, como lo dice Jesús en este capítulo 4 de San Juan, empieza a experimentar los ríos de agua viva. Como ves, la instrucción de Jesús es grande, es plena. Todo está aquí en la Sagrada Escritura. Desafortunadamente, tantas veces no la hemos visto, no lo hemos escuchado, no la conocemos. Terminemos en este mismo Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 15. En el capítulo 15, los versículos 4 al 8 nos dicen lo siguiente: permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera con las ramas, que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Vemos pues en esta última instrucción cómo Jesús nos invita a permanecer unidos a Él. Unidos a Él en la oración. Nos habla de una oración incesante. Decía un santo de la Edad Media que uno de los grandes logros del alma era tener presencia constante de Dios. Que uno sea consciente de que estamos continuamente delante de Él y así nuestra oración se pueda extender y pueda ser una oración contemplativa, continua en el corazón. Sobre este tema, nuestros hermanos del Oriente han avanzado muchísimo en desarrollar este tema de la oración constante que tanta falta nos hace a nosotros en el Occidente. Quisiera recomendarte para tu lectura en este tema de la oración dos libros que me parecen muy importantes. El primero se llama Relatos de un peregrino ruso, en donde nos habla de esta oración incesante, nos habla de la oración del corazón. Y se basa esta oración en los textos que han escrito los padres del desierto y que han dejado consignados en un pequeño libro que se llama La Filocalia. Tú puedes conseguir estos dos libros y empezar a leerlos, empezar a descubrir qué sencillo y qué fácil es lograr la oración continua, qué fácil es estar completamente unido a Él. Y esta unidad es la que va a hacer que produzcamos frutos. Cuando para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.
Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana.